con mucha asiduidad, que es la mancomunidad solidaria. Habíamos platicado ya hace varias clases de la división de las obligaciones de conformidad con el sujeto, es decir, en virtud de poder varios sujetos dentro de la obligación, pues así se dividen las obligaciones. En este caso, platicamos sobre la mancomunidad. Mancomunidad quiere decir que hay multiplicidad de sujetos. En el caso de la clase anterior, platicamos sobre la mancomunidad solidaria, pero hicimos énfasis en la mancomunidad solidaria activa, es decir, cuando hay varios acreedores y un solo deudor. En este caso, en la clase del día de hoy, vamos a platicar sobre la mancomunidad solidaria pasiva. Es cuando hay varios deudores y un solo acreedor. Esa, compañeros, esa es la mancomunidad solidaria más común. Esa es la que se presenta con mayor frecuencia dentro de la práctica, ¿verdad? Donde solo hay un acreedor y múltiples deudores. Fíjense que para que la mancomunidad solidaria en determinado momento se pueda plantear, hay necesidad en determinado momento de hacer referencia a la mancomunidad simple, ¿verdad? Y a la mancomunidad simple, y cómo la mancomunidad solidaria se divide en determinado momento, se plantea una diferencia, porque la mancomunidad solidaria presenta una particularidad, que es la solidaridad, es decir, el vínculo que existe entre cada uno de los sujetos de la obligación, que uno puede responder por otros, ¿verdad? Que es lo que sucede en esta mancomunidad solidaria pasiva, que es donde hay más deudores que acreedores. La ley plantea una serie de criterios, compañeros, para poder imponer la solidaridad. Ya vimos que la solidaridad no se presume, ¿verdad? Tiene que ser expresa, debe constituirse de manera expresa. Entonces, ya sea dentro del contrato o que la ley lo establezca. La ley tiene dos criterios específicos para imponer la solidaridad. Primero, es que entre los deudores exista una comunidad de intereses. Es decir, el interés es cumplir con la prestación. Aquí hago referencia a dos artículos que tienen que ver con algunos contratos, pero que ejemplifican esta situación. El artículo 1972, compañeros, del Código Civil dice: cuando en el contrato de comodato sean varios los comodatarios, todos ellos responderán solidariamente. Es decir, uno puede responder por todos. Y el artículo 1716 establece lo siguiente: si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. En este caso, lo que refleja esta situación es el hecho de que existan intereses, compañeros, que existan intereses dentro de esta figura. Es decir, los sujetos tienen intereses en común, pero así como tienen intereses, también deben responder cuando hay acciones en las cuales existen cuando existan varios sujetos por una acción en particular. Entonces, también debe haber comunidad de responsabilidades, ¿verdad? El ejemplo es el contrato de construcción. Ya en algún momento nosotros habíamos
mencionado que en las obligaciones derivadas de los hechos y actos ilícitos, concretamente el Código Civil sí señala la solidaridad. Veamos el artículo 2015, por favor, compañeros, del Código Civil. El artículo 2015 establece lo siguiente. El artículo 2015 señala: el contratista es responsable por la destrucción o deterioro debidos a dolo o culpa de su parte durante 5 años contados desde la fecha de la entrega. Si el contratista y el ingeniero, arquitecto o constructor fueren personas distintas, que generalmente lo son, la responsabilidad será solidaria. Es decir, uno va a responder por todos. Si no es uno, va a responder el otro, ¿verdad? Va a responder por todos para cumplir con la obligación. El artículo 1671, por favor, compañeros, ese ya lo habíamos abordado en algún momento cuando vimos las obligaciones que se derivan de los hechos y actos ilícitos. Tenemos aquí el artículo 1671 que dice: el propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado por la ruina, total o parcial del mismo. Si la ruina se debió al defecto de construcción, la responsabilidad del dueño será solidaria con la del constructor. Pero el propietario podrá repetir contra aquel para reembolsarse de lo que se hubiere pagado por los daños o perjuicios sufridos. Entonces vemos que incluso para deducir responsabilidades también pueden ser eh, solidarios, compañeros. Hay solidaridad al respecto. El artículo 1657, compañeros, establece: si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez, según el grado de participación que cada cual en el hecho, y si no fuere posible determinarlo, por partes iguales. Entonces, miren, compañeros, vemos que la responsabilidad sí está contenida igual que los intereses dentro del Código Civil, ¿verdad? No es una situación en la cual existan en determinado momento cosas imprevistas o presunciones, sino en este caso es expresamente se constituye. Entonces, a eso es a lo que se refiere. A eso es a lo que se refiere la solidaridad. Y en el caso de los deudores, pues hay ciertos aspectos que deben de plantearse. Uno, que haya comunidad de intereses, y el otro, que haya comunidad de responsabilidades. Ya en la anterior clase nosotros habíamos platicado los efectos que pueden suscitarse dentro de la mancomunidad solidaria activa. Habían efectos externos y efectos internos. En este caso vamos a hablar de los efectos externos, pero de la mancomunidad solidaria pasiva, es decir, cuando hay varios deudores y un solo acreedor. Entonces, los efectos que existen son los siguientes y se suscitan entre acreedor y deudor. El primero de ellos, compañeros, el primero de los efectos, que es el efecto fundamental de esta figura, y que es el que la diferencia de casi todo, es que el acreedor puede dirigirse contra uno o contra todos los deudores. Es decir, puede pedirle el deudor a todos: miren, cumplan con la obligación, páguenmela. O puede ser solo a uno: usted pague la totalidad de la obligación.
Al efectuar esto, el deudor que paga la totalidad de la obligación puede repetir contra los otros deudores, contra los que eh, no pagaron, ¿verdad? Tienen que pagarle la parte que le corresponde al deudor que sí lo hizo. Entonces, veamos el artículo 1357, por favor, compañeros. Dice el artículo 1357. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para las que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviere totalmente satisfecha. Eso quiere decir, compañeros, que si la obligación no se ha cumplido, entonces se deberá de plantear en determinado momento o un requerimiento por parte del acreedor con el fin de solicitar que se cumpla, ¿verdad? Entonces, pero la particularidad y el hecho de que el acreedor pueda pedirle a uno de ellos únicamente ahorra tiempo y dinero. Es por eso, compañeros, que esta es la figura más utilizada. La mancomunidad simple pues tendrá algunos beneficios, pero realmente esta es la mancomunidad que más se utiliza. El pago, a ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. Licenciado, buenas noches, qué gusto saludarle. Buenas noches, gracias igualmente. ¿Encuadraría también en esta mancomunidad solidaria de esta empresa que se llama Génesis Empresarial, que saca préstamos, por ejemplo, reúnen a 10 personas y estos son los deudores, ¿verdad? Y Génesis Empresarial les da un préstamo para que ellos lo utilicen y ya después lo pagan así por partes, ¿verdad? Esto sería lo mismo que estamos hablando ahorita. Ahí hay una mancomunidad. De buenas a primeras, lo que podemos apreciar es que hay una mancomunidad, es decir, hay multiplicidad de sujetos. Hay muchos deudores y un solo acreedor. Yo no he visto ningún contrato de esta empresa, pero para mí lo más lógico sería establecer el hecho de que Génesis Empresarial podrá solicitarle a cualquiera de ellos el pago total de la obligación, que sean mancomunadamente solidarios, porque de esa manera se beneficia. Es más factible de ejecutar una obligación así que hacerlo de una manera mancomunada simple, ¿verdad? Donde le va a tener que solicitar a cada uno el pago de la parte que le corresponde. En este caso no, en este caso puede solicitar el cumplimiento de la obligación solo a uno y a los demás que se arreglen con el derecho de repetición. Yo creería que esta es la figura que ellos utilizan. Entonces, fíjense compañeros que otro de los efectos que existe, no solo el hecho de que el acreedor pueda solicitar, sino que el pago hecho a uno de los acreedores, ¿verdad? El pago que haga uno de los deudores a uno de los acreedores o al acreedor va a extinguir la obligación. Es decir, son 5 deudores, un acreedor. El pago que realice uno de los deudores va a extinguir la obligación total. Ya después este deudor tendrá que solicitar el pago a cada uno de los deudores. Pago de lo que él puso por ellos, de lo que él pagó por ellos. Entonces eso lo tendrá que hacer más adelante. Veamos el artículo 1358, compañeros. Dice, el pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. Entonces, fíjense que ahí el acreedor original ya está contento, ya le pagaron. Que después exista derecho de repetición ya es cuestión entre los deudores, ¿verdad? Pero ya es una figura que va a existir y con la cual
se puede solicitar el cumplimiento siempre de la obligación. Pero la obligación principal, esa ya se pagó. Entonces el acreedor, precisamente por eso, le es más factible utilizar la mancomunidad solidaria. El deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación, con los intereses respectivos y gastos necesarios. Entonces vemos que en este caso, si uno de ellos paga, uno de los deudores paga, al acreedor la obligación se tiene por cumplida, si paga la totalidad, ¿verdad? Entonces ya después tendrá que repetir contra los demás deudores. Luego existe otra figura interesante, compañeros, y son las defensas que en determinado momento el deudor puede plantear. ¿Qué clase de defensas puede utilizar el deudor? Artículo 1360. El deudor solidario podrá utilizar contra el acreedor todas las excepciones que le sean personales, las que se originen de la naturaleza de la obligación y las comunes a todos los codeudores. El deudor solidario que no opone la prescripción o las excepciones comunes a todos los codeudores pierde el derecho de repetir contra los demás. Fíjense, compañeros, que resulta que en determinado momento hay ciertas circunstancias y situaciones en las cuales el deudor puede plantear excepciones, puede defenderse del requerimiento del pago que le está haciendo el acreedor. Supónganse que solicita a 3 deudores el acreedor que le pague, a uno de ellos, bueno, págueme la totalidad, pero el plazo no se ha cumplido. Acuérdense, probablemente el plazo sea de 12 meses para poder pagar la deuda. Entonces, el deudor en determinado momento puede argumentar eso. Mire, usted me está solicitando el cumplimiento total de la obligación, pero realmente el plazo ni siquiera se ha vencido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, compañeros? Como el plazo no se ha vencido, entonces habrá que entrar a analizar esa situación. Porque si yo no invoco estas excepciones o estas situaciones que pueden generar algún problema, pierdo el derecho a repetir. Entonces, supónganse, mis 2 hermanos y yo solicitamos un préstamo al banco, 1,500. Entonces vengo yo y le pago al banco. Pero que si el banco ya me estaba requiriendo la totalidad del pago y no se había acabado el plazo. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Verdad? Entonces vengo yo, miren, discúlpenme, pero el plazo no se ha vencido. Pero si yo no invoco esa excepción, entonces pierdo el derecho a repetir. Bueno, voy a pagar los 1,500 y después voy con los demás, con los otros deudores. Sí, pero es que el plazo no se había vencido. Entonces, no te vamos a pagar. Pierdo ese derecho, el derecho de repetir contra los deudores, los otros deudores solidarios. Entonces, por eso hay que tener en consideración esta situación. Entonces, hay diversas excepciones que se pueden plantear. Una de las excepciones puede ser de tipo personal, ¿verdad? Otra por la naturaleza de la obligación, ¿verdad? Y las que son comunes a todos los deudores. Entonces, analizando bien la obligación, pueden haber cuestiones personales, ¿verdad? Entonces, es decir, situaciones en sí de la persona, del deudor, una persona mal escrito su nombre o alguna cuestión así. Hay cuestiones que se derivan específicamente de la naturaleza de la obligación, incluso los plazos, puede ser el plazo, ¿verdad? No se ha vencido, que se esté requiriendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, ese cúmulo de cosas en determinado momento pueden plantearse como una excepción. A ver, compañero Francisco Urizar.
Buenas tardes, licenciado. Me disculpe. Sí, compañero, dígame. El derecho de repetición se pierde en ese momento porque no se ha vencido el plazo, pero cuando se vence el plazo, ¿sigo teniendo el derecho de repetición o lo perdió? No, no, no. Mire, yo les pongo como ejemplo que el plazo, ¿verdad? Porque puede ser que sea otra la circunstancia que yo argumente para defenderme contra el acreedor. Eh, pero si ese tipo de circunstancias no se plantea, pongamos el plazo, que es la excepción más común. Resulta que no se ha vencido el plazo de los 12 meses y a mí, al acreedor, me está cobrando la totalidad de la deuda. Entonces vengo yo y la pago. Entonces después vengo y quiero repetir contra los otros deudores y ellos me dicen, pues sí, pero el plazo no se ha vencido. Entonces, eso yo lo tengo que analizar y tenerlo claro, porque si yo pago y el plazo no se ha vencido, por ejemplo, entonces después pierdo el derecho a repetir. Y eso es porque la misma ley lo establece. Entonces, mire aquí el artículo 1360. En el último párrafo dice, el deudor solidario que no pone la prescripción o las excepciones comunes a todos los deudores pierde el derecho de repetir contra los demás. Entonces puede ser, por ponerle un ejemplo, yo puse el plazo, ¿verdad? Que puede ser una situación común entre todos los deudores, pero pueden ser otras circunstancias. Entonces ahí, cuando se dan estos causales, es cuando se pierde el derecho de repetición. Eso es de tenerlo en consideración. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, licenciado, gracias. A la orden. Bueno, compañeros, miren, esto es algo bien interesante porque es una forma que tienen los deudores de plantear una excepción, ¿verdad? De plantear una defensa en contra de el acreedor cuando hay situaciones que no se encuentran muy claras o situaciones que pueden presentar algún problema. Precisamente ahorita en la segunda diapositiva hago referencia a las excepciones que se utilizan o que se derivan en determinado momento de la naturaleza de la obligación, ¿verdad? Por ejemplo, que el objeto de la obligación sea ilícito, la causa, es decir, en la motivación también sea ilícita. Entonces eso, compañeros, sí puede traer problemas, porque tiene que invocarse, ¿verdad? Para evitar mayores problemas. Las excepciones más comunes como la prescripción, es decir, que ya se haya vencido el plazo para que el acreedor pueda solicitar o tenga la prescripción es el plazo que establece la ley para poder plantear una acción. Entonces, en determinado momento hay un plazo para solicitar requerimientos y todo por parte del acreedor y eso ya se haya vencido. Entonces ya prescribió. Entonces ese también es un argumento que se plantea con alguna asiduidad, compañeros. Veamos la prescripción en el artículo 1361. Dice, cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores, es decir, el plazo que se tiene para poder cumplir, para poder plantear una acción, se puede ver interrumpido por alguna situación, alguna demanda o alguna cuestión así. Entonces, en favor de los acreedores o en contra de uno de los deudores solidarios, aprovecha o perjudica a los restantes. Recordemos que aquí estamos ante una mancomunidad, es decir, hay multiplicidad de sujetos. Entonces, a unos los afecta y a otros no. Entonces, o puede afectar a todos. Entonces, aprovecha o perjudica a los restantes siempre que el tiempo exigido por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos. Si en determinado momento hubo alguna acción que interrumpiera la prescripción a uno de los deudores, entonces ahí ya no se puede argumentar, ya no se puede plantear el hecho de que usted ya no me puede solicitar el pago porque ya prescribió su derecho, ya no se puede argumentar eso. El acreedor solo podrá exigir a los deudores cuyas obligaciones no hayan prescrito el valor de estas deducida a la parte que corresponde a los demás.
Entonces, esto es cuando estamos jugando con el tiempo, compañeros, con el tiempo para requerir el pago. Y segundo, si el acreedor solo exige al deudor solidario la parte que le corresponde, no le pide la totalidad, entonces, en este caso, no se interrumpe la prescripción en relación a los demás. Entonces, los demás continúan. Eso es lo interesante de estas figuras, compañeros, porque como hay muchos sujetos, es decir, multiplicidad de sujetos, no todo opera de la misma manera, no para todos se aplica algo general para todos, sino para algunos sí, para otros no. Entonces, esa es la particularidad de esta situación. Veamos el artículo 1362. Dice, si el acreedor de uno de los deudores solidarios solo exige de él la parte que le corresponde, no se entenderá interrumpida la prescripción respecto a los demás. Es decir, en determinado momento la prescripción le va a decir al acreedor, usted ya no me puede solicitar el cumplimiento de la obligación porque sus derechos como acreedor prescribieron. Su derecho a exigirme prescribió. Entonces, en este caso, si uno de los deudores solidarios paga únicamente lo que le corresponde, entonces no se interrumpe la prescripción. La prescripción puede interrumpirse en determinado momento por diversas circunstancias, pero esta no es una de ellas. Aquí la prescripción va a continuar, pero no se va a interrumpir. Medio de extinción de la obligación. Fíjense, compañeros, que la mancomunidad solidaria, al ser tan especial por encontrarse vinculada, va en determinado momento a poder establecer determinados parámetros que solo se aplicarán en esta figura. Pero hay algunas figuras que extinguen a la obligación. La obligación generalmente se termina cuando se cumple con la misma. Esa es la forma natural de terminar una obligación, con el cumplimiento, realmente con el pago. Entonces, el cumplimiento es la forma natural, el pago es la forma natural de cumplir con una obligación. Pero hay otras formas en las cuales la obligación se extingue y se extingue en estas circunstancias como una mancomunidad solidaria. Brevemente las abordamos en la clase anterior. En esta vamos a platicar un poquito más. La primera de ellas es la novación. La novación es cuando se genera un nuevo crédito, compañeros, o una nueva obligación, y la obligación anterior se cancela por diversas circunstancias. Pero, ¿qué pasa en esta situación cuando hay varios deudores? Entonces, en este caso, la novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los demás deudores, ¿verdad? Y a todos los demás deudores solidarios, salvo si el acreedor ha exigido la adhesión de los otros. Esto es bien interesante. Veamos el artículo 1364. Les comento. Dice, la novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Es decir, se está novando el crédito, se está novando la obligación, se cancela la obligación original y se genera una nueva. Entonces, pero el acreedor dice, bueno, no, vamos a generar una nueva obligación, pero todos los deudores se van a adherir, ¿verdad? Todos los deudores se van a adherir. Y si estos se rehúsan,
entonces no se puede novar porque el crédito original, la obligación original, va a subsistir. Se los comento como un ejemplo. Resulta que mis 2 hermanos y yo somos 3 deudores, vamos a solicitar un crédito al banco. Entonces, lo solicitamos, ¿verdad? Y nos dan un determinado plazo, determinada tasa de interés y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al continuar este plazo, veo y platicamos con mis hermanos y decimos, bueno, fíjense que realmente el cumplimiento es un poco complicado, ¿verdad? El plazo es insuficiente, la tasa de interés es muy alta. Vamos al banco y el banco dice, bueno, sí, pero vamos a innovar, vamos a generar una nueva obligación, donde va a tener otro plazo y otra tasa de interés. La particularidad es que la obligación original se cancela. Y entonces se genera una nueva. Entonces, en este caso, como somos varios deudores, al generarse una nueva, si yo acudo con el acreedor a novar la obligación, mis otros 2 hermanos pueden decir, bueno, pero yo no quiero continuar en la nueva obligación. Pero si el acreedor dice, no, ustedes deben de adherirse también, entonces ellos se adhieren. Pero si se niegan, entonces no se genera una nueva obligación. Simplemente va a continuar, va a subsistir la original, ¿verdad? La que se iba a novar. A eso es a lo que se refiere la novación en relación a la mancomunidad solidaria. Porque recordemos que como están vinculados, ¿verdad? Pero en este caso, como es una nueva obligación, pues entonces ahí ellos podrán solicitarlo o no. Luego tenemos la quita o remisión, compañeros. La remisión es el perdón, que se le conocía en tiempos antiguos como quita. Entonces es el perdón. Si resulta que uno de los acreedores o el acreedor viene y me dice a mí, bueno, a usted le voy a perdonar lo que le corresponde de la deuda, a sus hermanos no. Entonces, los 500 quetzales que yo tenía que pagar de los 1,500 en total, me los perdona, ¿verdad? Pero aquí dice que no altera los derechos sobre el resto de la deuda. Veamos el artículo 1366. Dice, el pago parcial aceptado por el acreedor y la quita o remisión que hiciere a uno de los deudores solidarios no altera sus derechos por el resto de la deuda, ni los de los deudores entre sí. Entonces, lo demás va a continuar igual. A mí sí me van a aceptar el perdón de la deuda, entonces, en este caso, para mí sí se extingue la obligación. Los otros deudores no, ellos continúan igual. Entonces, ven que es una forma distinta a finalizar una obligación. No es por el pago, sino es por la extinción que se desarrolla. Luego está la confusión, compañeros. La confusión es una figura bien particular, porque la confusión es cuando se reúnen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona. Fíjense que esto se suscita a veces cuando hay compras de créditos, ¿verdad? Hay carteras de obligaciones que se compran. En determinado momento, bueno, voy a comprar este crédito para pagarlo, para que me lo paguen a mí, para ser yo el acreedor. Se lo compro al acreedor actual. Pero resulta que en una de esas, yo soy el deudor también.
Entonces, yo reúno las calidades de acreedor y de deudor a la vez. Que eso, compañeros, es interesante porque de esa manera yo termino siendo el deudor y el acreedor. Entonces, supóngase que yo le debiera 100 quetzales al acreedor y yo mismo soy el acreedor, entonces no voy a cobrar yo los 100 quetzales, ¿no? O sea, no me voy a entregar a mí mismo un billete. Realmente digo, no, aquí, por confusión, la obligación se extingue, ¿verdad? Entonces, pero hay que tenerlo en consideración con la mancomunidad solidaria. Recordemos que son varios. Entonces, veamos lo que dice el artículo 1368. El artículo 1368 establece: la confusión libera a los otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se ha reunido las calidades de acreedor y de deudor. Entonces, como esta persona realmente ya no queda fuera de la obligación, ¿verdad? Porque ya realmente se reunieron las calidades de acreedor y de deudor. Entonces ya de esa manera se extingue la obligación en relación a él. Entonces, eso es de tenerlo en consideración, precisamente por la mancomunidad. Y por último, compañeros, tenemos, a ver, el compañero Luis Fernando Chacón. Buenas noches, licenciado. En el caso de la confusión, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, donde las cuotas son diferentes, la tasa de interés también es diferente? Entonces, ¿cómo regular esa parte? ¿O consistiría mejor en que cada quien continúe pagando lo que le corresponde para... No, es que fíjese que lo que pasa es que en este caso las cuotas no van a ser distintas, porque lo que pasa es que son deudores solidariamente mancomunados. Entonces, en este caso, el hecho de que el acreedor le solicite a uno de ellos, él puede pagar la totalidad de la deuda. El problema está en que en determinado momento, este acreedor también es uno de los deudores. Entonces, en ese caso, tal y como lo dice el artículo 1368, dice: la confusión libera a los otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se ha reunido las calidades de acreedor y de deudor. Entonces, supónganse que yo soy uno de los deudores y reúno las calidades de acreedor, entonces únicamente conmigo es que se extingue la obligación, nosotros continúan Gracias, como licenciado. deudores. A la orden, compañero. Y por último, compañeros, tenemos la compensación. La compensación es cuando tiende en determinado momento a existir una confusión, sí se confunde con la confusión, pero la confusión es cuando en una misma persona, se reúnen las calidades de acreedor y de deudor. En cambio, en la compensación es cuando el deudor es a su vez acreedor el acreedor es deudor del acreedor y el acreedor es deudor del acreedor. Es decir, tienen los dos papeles. O sea, yo, que soy deudor, a su vez también soy acreedor del acreedor. Es decir, el acreedor me debe a mí y yo le debo al acreedor. El acreedor es deudor a su vez mío y yo soy deudor del acreedor. Es decir, yo le debo, por ejemplo, al acreedor 100 quetzales, pero resulta que el acreedor también me debe a mí 100 quetzales. Entonces, en este caso, para equilibrar, se extingue la obligación. Por ejemplo, yo puedo ser acreedor, pero también le debo 100 quetzales al deudor y él a mí. Entonces, no nos vamos a intercambiar los billetes, ¿verdad? No tendría mucho sentido, sino en este caso es que entonces
Yo ya no le debo ni usted me debe. Entonces ahí se terminaría la obligación. En relación a esta persona, ¿verdad? Pero hay una particularidad en la compensación. La compensación puede ser total o parcial, o sea, así como decía yo, hay una deuda de 100 quetzales por cada uno, puede ser que se deba más o se deba menos, que haya una cantidad mayor o menor. Entonces puede ser que se compense la totalidad de la deuda o solo una parte. Pero hay que tener en consideración lo que dice el artículo 1369. Dice el artículo 1369, el deudor solidario, es decir, que se encuentra vinculado a otros deudores, no puede poner compensación al acreedor, porque éste debe a otro de los codeudores solidarios. Entonces, en este caso, la compensación, si existen otros codeudores solidarios, no es posible, no se puede. Precisamente por la naturaleza de la figura, tal y como lo establece el artículo 1369. Dice, el deudor solidario no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste deba a otro de los codeudores solidarios. Entonces, en este caso, la compensación no se permite. Entonces, es de tenerlo en consideración. Son formas de extinguir la obligación, compañeros. Son formas de terminar la obligación, pero de una manera no natural, ¿verdad? No de una forma como se haría con el pago, porque con el pago estamos cumpliendo con la obligación, en esto no. Esto es por situaciones que se presentan, ¿verdad, compañeros? Es decir, generar un nuevo crédito, que me perdonen la deuda, ¿verdad? Que se confundan las calidades, o que el acreedor a su vez también sea mi deudor. Entonces, eso son formas que extinguen, medios de extinción de la obligación, pero que hay que tener en consideración porque se aplican de una manera bien particular en relación a la mancomunidad solidaria. De todas maneras, las excepciones y todas las situaciones que deben de tenerse en consideración, se las trasladé yo aquí en la diapositiva, compañeros, la cual ya les llegó a ustedes antes de la clase. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Todo bien, Lic. No, licenciado, gracias. Muy bien, compañeros. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, todo claro. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, gracias. Gracias, compañera. Miren, fíjense que les quería comentar, hasta donde yo tengo entendido, la semana entrante sí van a haber clases. O sea, por lo menos vamos a tener clase el día martes. Porque así nos comentaron en coordinación. El día jueves me parece que es la declaratoria de huelga. Entonces creo que el jueves no va a haber clase. Hoy era la declaratoria, Lic. No, el jueves es. Es el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves de la otra semana. Entonces sí, porque el viernes es viernes de dolores. Entonces me parece que todavía estaría a discusión, no sé si nos van a indicar algo, si el martes van a haber clases. Entonces, se los comento para tenerlo en consideración, compañeros. Por si nos informan en estos días, ¿verdad? Sí, okay, precisamente aquí me dicen que el jueves es la velada, sí, exactamente, como ahora. Recuérdense que estas actividades habían estado de manera un poco complicada, primero por la pandemia y después porque estaba cerrada la universidad, pero ahora ya estamos en un tiempo más, de una manera más regular. Entonces, solo hay que estar pendientes si el martes van a ver. Mientras no nos digan nada, el martes tenemos clase, compañeros. Muy bien, Lic. Muchas gracias, Lic. Feliz noche, feliz compañera, compañeros. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.